Yo soy Lucero de Vivanco y acabo de publicar este libro, Dispares, Violencia en Memoria en la Narrativa Peruana, por el Fondo de Cultura de la Universidad Católica. Y en ese libro lo que planteo es que desde los primeros años del conflicto armado, la literatura irrumpió en la escena cultural y social con la pretensión de interpretar su coyuntura inmediata y de contribuir con ello a la producción de sentidos para comprender esa experiencia histórica. En las últimas décadas, la literatura ha sido una forma simbólica de primer orden a la hora de procesar los acontecimientos de violencia vividos a partir de mayo de 1980 y de construir las memorias del horror y crueldad y de las violaciones a los derechos humanos. Y al margen de la valoración estética que de los textos literarios se puedan hacer, en ellos se está permanentemente dotando de nuevas interpretaciones a los debates nacionales con los que se intenta relatar ese periodo de la historia peruana, ¿no? El libro lo que propone es una mirada global y compleja sobre estos fenómenos, al mismo tiempo culturales y políticos, de modo de identificar ejes temáticos relevantes en los que convergen los distintos textos literarios. Entonces, con ello se busca ver, en términos de contenido, de representación, cómo los textos procesan la contingencia que coincide con sus momentos de producción y cómo dialogan o confrontan otros discursos coetáneos a ellos mismos. Pero también en términos de su enunciación, de su construcción, cuáles son las formas verbales, retóricas, los géneros o las estrategias narrativas con las que se construyen esos relatos, ¿no? Porque los sentidos se alimentan no solo de los temas y los contenidos, sino también de las formas de articular dichos contenidos. El libro se organiza en dos partes en función de dos temporalidades asociadas al conflicto armado interno. La primera parte está dedicada a las narrativas aparecidas en simultáneo al periodo del conflicto armado, especialmente tras la publicación del informe de Uchurajay. Y en esos textos predomina la representación de la violencia propiamente tal. La segunda parte de este libro aborda narrativas publicadas en periodo posterior al término del conflicto armado, más exactamente tras la formación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la publicación de su informe final, y en esos textos predominan los procesos de construcción de memoria. Entonces, la narrativa peruana, al hacerse cargo de las causas, la magnitud, la complejidad discursiva de la violencia, por un lado, en la primera etapa, y de los esfuerzos por establecer y legitimar las distintas memorias, por otro lado, ¿no? En la segunda etapa, ofrece herramientas para comprender tanto la historia vivida como sus interpretaciones, y nos da la posibilidad de encontrar argumentos suficientes para demandarnos a nosotros mismos garantías de no repetición. Hay muchos que se han quedado afuera y o que menciono muy al pasar y sobre los cuales me hubiera gustado ahondar un poco más, pero claro, las limitaciones del propio libro hacen que uno no pueda poner todo lo que uno quiere poner. De hecho, a esos narradores que han quedado fuera por un motivo o por otro está dedicado este libro. Y en términos generales yo diría que me gustaría conocer y aproximarme más a las escritoras mujeres que estén escribiendo sobre este tema, que desde un principio me ha sido difícil encontrar textos escritos por mujeres al respecto. Yo he ido haciendo investigación y a la medida que he ido descubriendo cosas, he ido publicando algunos artículos o algunas colaboraciones de capítulos en otros libros sobre violencia o derechos humanos.
Este libro lo que hice fue juntar esas cosas que yo ya había escrito y publicado parcialmente, digamos, y darle una forma como libro, ¿no? Hacer una conexión entre los distintos capítulos, darle una narrativa que permitiera mirar el fenómeno como está planteado en el libro, como un mapeo, como un fenómeno global, que de alguna manera traza, por así decirlo, unas ciertas tendencias a lo largo de estos 40 años de narrativa. Solamente el último capítulo, el epílogo, es totalmente y completamente inédito, digamos, en este libro.